Sean muy bendecidos. ¿Cuántos vinieron porque aman a Jesús? Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Y Dios nos está dando una iglesia que ama al Señor. Una iglesia que está aprendiendo a expresar ese amor a Jesús. Yo he hecho hacia atrás y pienso cuando llegamos. Uno, la forma en que vestían las mujeres aquí era diferente a la como están vistiendo ahora. Dos, la expresión de decirle a la gente te amo, te abrazo. Algo natural, espontáneo, ¿no? Lo otro que he visto el cambio es la adoración. Cómo la gente se está metiendo en la adoración. Lo otro que veo también el cambio es cómo la gente está creyendo la palabra y poniendo en acción la palabra. Otra cosa que he notado es que sus vientres espirituales han sido expandidos y tienen una capacidad para soñar. En esta tarde vamos a estar hablando los sueños de Dios, las visiones que Dios pone en nuestro espíritu para que nosotros podamos con esas visiones y con esos sueños de Dios en nosotros, gestando en nosotros. Vientres abiertos. Y usted dice, pero yo soy un hombre, yo no tengo vientre. Tú tienes un vientre espiritual, porque Dios gestó todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra. Él lo pasó por su vientre. Hay un vientre espiritual que ha sido dado al ser humano, igual que se le dio, que Dios tiene un vientre espiritual. Uy, nadie se confunda, Dios es hombre, ¿ok? Dios es hombre, pero hay una capacidad para gestar, porque de otra forma Él no hubiese dicho con la palabra. ¿Cómo gestó en María? Con la palabra. ¿Gesta o no gesta? ¿Engendra o no engendra? Y todo lo que tenemos aquí en la tierra tiene que pasar por un vientre de intercesión, un vientre de oración. Tiene que ser un sueño, una visión que se implanta. Y el vientre no es el útero, es el corazón. Es un corazón para crear, para que las cosas existan. Porque de otra forma no podemos crear. El hombre natural piensa y ve todas las cosas en lo natural, pero el hombre espiritual piensa, juzga y ve todas las cosas en el espíritu. El vientre de Dios es su corazón para crear aquello que Él ha propuesto crear en medio de nosotros. Aleluya. Y ese es un sueño. Dios está soñando con una iglesia. Yo siempre le hablo a la iglesia de Panamá, porque yo no soy apóstol, porque yo no soy hombre. Es una aberración. ¿Ok? Tú quieres que yo le explique. Tú no quieres que yo le explique. ¿Estás seguro? ¿Me vas a defender después? Cuando venga el fuego de la persecución. ¡Fuego! Mire, me fui de tema por tu culpa. Ok. La Biblia, ok. Lo primero que han enseñado aquí, porque yo le hablo a mi iglesia. El que tenga oídos oye y el que no, pues gloria a Dios. Lo primero que han enseñado aquí en Panamá es que el apóstol es simplemente y exclusivamente un enviado. En inglés diríamos wrong. Una lucecita roja. Wrong. Eso está equivocado. Eso está equivocado. El apóstol dice el apóstol. No dice la apóstola. El apóstol es, número uno, un hombre. Nosotras las mujeres podemos ser madres en Jerusalén, Israel, qué sé yo, todo tipo de madre. Nosotras podemos ser profetas, nosotras podemos ser pastoras, nosotras podemos ser evangelistas. Pero apóstol es un macho varón masculino. Toda otra cosa para no ser, ¿verdad? No, sí, claro. Es una aberración, es un error, no es correcto. Los jóvenes yo les expliqué lo que era, ellos sí saben lo que yo dije allá con los jóvenes. Pero
Pregúntele a sus hijos porque ellos tienen el resto de lo que yo tenía que decir. Entonces, el apóstol es un padre. Débora era una madre. ¿Madre de dónde? De allá, de Israel. Esposa. Madre de una nación, pero esposa, sometida a un hombre. ¿Ok? Es un padre que ama, entrena, enseña los valores del reino, la revelación de la palabra, lo implanta en hijos espirituales. ¿Ok? El apóstol tiene una revelación amplia. ¿Quiénes fueron los que escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles, hombres con revelación que definen el secreto del cielo a la tierra, de la dirección que va a llevar la iglesia. ¿Usted cree que un apóstol puede soportar las aberraciones que se están hablando de los púlpitos alrededor del mundo? Nunca, porque el celo del apóstol es la iglesia, es la congregación, son sus hijos que él engendró, no en la carne, sino en el espíritu. Porque hay gente que están, ¿qué es eso de papá? ¿Y por qué hay que llamarle papá? Mire, nadie nos tiene que decir ni mamá ni papá. Lo que usted tiene que entender es que hay un padre espiritual, es un apóstol que es padre y que va a abrir los secretos del cielo y se va a ver una revelación para encaminar a la iglesia a su destino profético. ¿Qué Dios espera de esta iglesia? ¿Cuáles son los sueños de Dios para esta iglesia? Conectando con lo que vamos a seguir. Dios tiene sueños con una iglesia. Dios tiene sueños con gente simple, común. No que usted es nadie, no. Gente común. Usted dirá, pero yo no estudié, o yo no fui aquí o allá, o yo no he tenido entrenamiento. Mire, si usted se sienta aquí, usted va a recibir la palabra, porque eso siempre ha caracterizado este ministerio, la palabra. Nos ajustamos a la palabra. Dios tiene sueños y visiones de que su iglesia sea una iglesia que llegue a un lugar y pueda establecer el reino de Dios en ese lugar. Dios tiene un sueño de que los hombres y las mujeres se deshagan de ellos mismos, de sus prejuicios personales, y puedan abrazar los sueños de Dios para una humanidad que se pierde, una humanidad que está carente de la bendición de la gloria de Dios. Hemos recibido a Cristo, pero no hemos desarrollado nuestro espíritu con los sueños y las visiones. Nos hemos ocupado en nuestro sueño particular, en que tengo o no tengo, en que doy o no doy, no me alcanza si doy. Nos hemos olvidado que el que dio la promesa, Él es fiel y justo para cumplirla, para desarrollarla, para llevarla a cabo por medio del Espíritu Santo morando y siendo revelado en nosotros. Es Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No eres tú, es Él. Es Él en mí que produce esos sueños y esa visión para la iglesia de los últimos días, que va a ser una iglesia gloriosa, victoriosa, una iglesia que no se conforma a las etiquetas, ni se conforma a lo que la gente diga, sino una iglesia que está parada en la brecha, orando, intercediendo, creyendo, aleluya, y paralizando toda obra del enemigo, porque así Dios lo ha prometido. Es una iglesia que no se vence, que no se rinde. Es una iglesia que avanza, es una iglesia que marcha, es una iglesia que el Espíritu ha dicho: eres mía, y yo no te voy a permitir que te contamines con este mundo, porque yo soy el que soy, y yo te llamé, te seleccioné para que andes como yo te indico. Oh, Rabashia Bababasaya, oh Espíritu Santo, oh Shatarababase, oh Rababasia, oh Jesús, oh mi Dios.
Gracias, Padre, porque tú no te has olvidado de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por el llamado que tú nos has hecho y por aquellos que han tenido oídos para oír este llamado. Oh Señor, gracias. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Cristo, por favor. Él es bueno. Él es bueno. Estamos rompiendo limitaciones. Yo en mi vida estoy rompiendo limitaciones. Aleluya. No es edad, es disposición. Nadie ponga su edad diciendo no puedo, porque es disposición. Dios está buscando gente dispuesta. Gente dispuesta que con un corazón rendido a Él pueda decir: yo abrazo el sueño de Dios en mi vida y yo voy a ser fiel al llamado y al sueño que Dios tiene para nosotros. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es, Dios es, Dios, dígalo conmigo, es, Dios es, Dios es el que en vosotros produce. No es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro, no es el líder. El que produce es Dios. Y si tú estás produciendo es porque Dios ha puesto la semilla en ti para que produzcas. No hay otra forma de producir. No hay otra forma que podamos producir. Aleluya, nos quedamos cortos. Y fíjese, dije nos quedamos cortos. Porque es Dios el que en vosotros, en cada uno de nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted sabe que la vida del cristiano son desafíos. No digas ay que se acaben los desafíos, porque cuando único se van a acabar los desafíos es cuando nos muramos. En ese día pues ya descansamos y entramos al gozo del Señor. Pero mientras estemos aquí en este mundo va a haber aflicción. Pero confiad, hemos vencido al mundo. Hay gente que dice: pero es que yo nunca he tenido fe para mover una montaña. Yo nunca he podido mover una montaña. Pero la semilla de Dios que está en ti no es que tú vas a mover la montaña. La montaña es un símbolo de las imposibilidades que en nosotros, en nuestra fuerza, nosotros no podemos hacer. La montaña es un símbolo de que para Dios no hay nada difícil. Que si tú tienes un problema, que tú puedes hablarle a ese problema. Que tú tienes una palabra dentro de ti para decretar sobre esa situación. Lo describe como montaña, pero bueno, no sé si será literal. Aquí tenemos el pastor, pero yo no creo que es una montaña literal. Yo digo que es una montaña de situación, de dificultad, de tal vez necesidad, de tal vez un hijo enfermo, que con el poder que ha sido depositado en nosotros, que ha sido puesto en el vientre espiritual de nosotros, ha sido gestado algo dentro de ti, se levanta y le dices: no, tú lo sueltas, tú lo dejas ir. Mi marido va a servir al Señor, mi hijo va a servir al Señor, yo soy nueva creación y tú te tienes que ir. No estoy quitándole la fe a nadie, porque hay gente que están ejercitando músculos espirituales para decirle a la montaña: muévete, vete al mar y que la montaña caiga ya. No es eso. Recuerden que hay cosas, lecciones espirituales, pero tú tienes el poder para que las circunstancias no te aplasten, no te destruyan. Y ese es el poder que cuando tú lo desarrollas, ese granito de mostaza, ese granito pequeñito de fe que hay en ti, tú lo desarrollas, se convierte en algo majestuoso, grande, poderoso, que le va a decir a las circunstancias: muévete, y se van a mover. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Así que yo digo que la montaña es un tipo de sueño imposible
que nosotros, por medio de la palabra, podemos decir: muévete, salte. Y ahí usted llena el blanco. Muévete, salte. Usted dirá: ¿y por qué usa espejuelo? Yo así tengo 20. Pero así no. Ore por mí para que esa montaña se mueva. Aleluya. Ok. Y que entendamos que no es por medios naturales que vamos a tener la victoria de que las cosas tengan que echarse a un lado. Yo me visualizo siempre. Usted ha visto esas puertas automáticas que cuando tú llegas hacen pum. Yo tengo ese complejo, llámele complejo o lo que usted diga, que cuando yo llego a un sitio, y dígame orgullosa o lo que usted me quiera decir, pero aprende de mí para que tengas victoria. Yo voy con mi paso, y cuando yo voy, lo que yo tengo es que poner el pie simplemente ahí. Que pase la reina. Pero tú eres reina también, tú eres un rey. Lo que pasa es de lo que predicaba el apóstol de esta iglesia y padre en la mañana, es que tú creíste en las mentiras del diablo, las etiquetas que él te puso cuando tú naciste. No puedes, no sabes, eres bruta, eres bruto, no puedes lograr nada, eres un acomplejado, el gordo, el flaco, el orejón, el ojón. Y tú creíste esas cosas. Pero entonces cuando tú llegas a la puerta, como que pisas y no arrancas. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién eres. Tú no sabes quién eres. Usted sabe que lo mejor del cielo ha sido puesto en mí. Yo no sé de ti, pero en mí fue puesto. Y no nos podemos comportar como que no. Recuerda que nuestro Padre es Dios. Tenemos que andar como hijas de Dios, como hijos de Dios. No es una lechoncita. Brum, brum, brum. Esos son los chistes de mi marido. Así que la montaña, diga: mueve esa montaña. Se movió. ¿Viste? Puede entonar. El sueño es posible si puedes creer. Pero si yo creo por un millón, lo primero que tienes que sembrar el diezmo del millón, ¿qué es cuánto? Hay gente que dice: yo estoy creyendo por un carro, y un carro nuevo. ¿Cuándo has regalado un carro? Diga ouch o algo. De acuerdo a lo que sembramos para ser buena gente, buena gente. Hoy soy buena gente con ustedes. Ayúdame, papá. Mi esposo dice que no le ha pagado ni la gasolina al que lo lleva y lo trae. Yo le añadí eso. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Hay una falsedad que se nos ha enseñado, que usted cree que las bendiciones bajan en racimos del cielo simplemente porque tú eres hija de papá. Sí, ese es un paso, pero para que esos racimos y esas ventanas se abran equitativamente, tú tienes que dar lo que tú estás pidiendo. Vamos a alabarnos, si nos podríamos alabar. Aquí, cuando ustedes llegaron, ya todo esto estaba hecho. La mayor parte. Hay algunos que pasaron el proceso, hay algunos que pusieron pláster. Por ahí está un chico que nos ayudó muchísimo. Y hasta el esposo de Mirna venía y soldaba. No sé si está por ahí, y no estaba muy convertido, pero él venía y sembraba aquí. Entonces, cuando tú siembras, tú tienes derecho a una cosecha. Porque en el mundo natural, y me fui del tema totalmente, en el mundo natural, cada vez que tú pones una semilla en la tierra, pórtate bien, cada vez que tú pones una semilla en la tierra, esa semilla va a dar ¿qué? Un fruto. Y si es un fruto de banano, ¿qué va a dar? Usted mire, yo le prohíbo a usted que esté llamándole a la gente, mira, siervo de Dios, si usted no ha visto frutos. Si los frutos son podridos, no es ningún siervo de Dios. Yo no me pongo en esa categoría. O yo, esa soy yo. Yo no sé de usted si usted va a seguir con la cuestión esa de siervito. Si no hay fruto, mire, no hay nada. En algunos casos son hijos del diablo, no son hijos.
Me voy a portar bien, me voy a portar bien, Señor, ayúdame a portarme bien. Bueno, ¿dónde estaba? Espérate que se me fue aún el hilo. El sueño es posible si solo uno puede creer. Pero tú tienes que creer en esa semilla que tú estás poniendo, porque de otra forma, o sea, el que siembra, el farmer, el agricultor, él pone la semilla en la tierra. Y él sabe que esa tierra él la fertilizó. Él sabe que Dios va a regar esa tierra. Y él sabe que él puso una buena semilla. Pues por lo tanto, él sabe que va a tener una cosecha. Igual el cristiano, no hay cosa diferente. Comienza a sembrar conforme a lo que tú quieres recibir. Si es ropa, siembra ropa. Si son prendas, siembra prendas. Yo le voy a decir algo, a mi esposo no le gustan las prendas, a él no le gustan las almohadas en la cama, a él no le gustan las cortinas, a mi esposo no le gustan las flores en la casa, ni vasijas, ni ninguna de esas. Y cuando yo empecé a aprender fe, yo comencé a sembrar conforme a lo que yo necesitaba y yo quería. Me acuerdo la primera braceletito que Dios me regaló. Se lo dieron en un lugar, él lo puso en el bolsillo. Y al otro año cuando yo fui, mami, te mandé algo, papi te lo dio. Coincidencia que tenía el mismo chaquetón que había usado un año atrás en ese lugar. Se metió la mano al bolsillo. Ay, mira, hasta aquí se me olvidó dártela. Él detuvo mi cosecha porque yo había sembrado prendas. Y cuando viene mi cosecha, se la dieron a él y él se queda con la cuestión en el bolsillo. Y gracias a Dios que el chaquetón no fue a la tintorería, porque si no pierdo mi bendición. ¿Usted ve lo que yo estoy diciendo? Eso es para que vaya entendiéndonos un poquito nosotras acá. Así que para el que cree, tú tienes que creer para tú poder tener un sueño. A las 3 no, mi amor. Ok. Yo pensé que era predicación de la palabra. Uno tiene que creer. ¿Qué tenemos? Y cuando tú crees, tú le estás diciendo a Dios: Señor, sin ti no puedo recibirlo. Estás demostrándole que estás dependiendo de Él. Dios quiere que dependamos de Él. ¿Por qué Él espera que tú ores? Pero si Él sabe todas las cosas, ¿por qué yo voy a orar? Antes que yo me arrodille, ya Él sabe lo que yo voy a pedirle. Pero Él quiere que tú tengas confianza en Él, de que es Él, que tú lo pongas en primer, o sea, en el lugar que a Él le pertenece, que es el primer lugar en tu vida. Pero hay que creer, hay que depender, decirle: te necesito, Señor, para que tú, oh Dios, hagas posible esta visión que Él mismo te dio. El sueño tiene que ser meditado. Yo le he dicho a los jóvenes, rumear es cuando la vaca vuelve y mastica. Usted no ve las vacas siempre masticando, pero si hace rato que ellas comieron, pero vuelven y mastican. Hazlo con la palabra. Rumear es escuchar un cassette una y otra vez. Ahora tenemos los cassettes y los DVDs y tenemos los videos. Eso es rumear. Volver a traer a la memoria las promesas que Dios te ha dado. Porque no podemos ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y por medio de cuando volvemos a escuchar la palabra, Dios vuelve a ministrarnos, Dios vuelve a enseñarnos y Dios vuelve a avivar ese sueño y esa visión que Él tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. El sueño tiene que ser parte de ti, porque hasta que ese sueño no se haga parte de ti, tú no vas a poder disfrutar la realización de ese sueño. Yo me recuerdo cuando mi esposo y yo comenzamos a date, de noviazgo, que yo en mi casa yo oía el carro cuando entraba al pueblo. Mire,
Eran como 10 bloques, no más o menos de distancia. 10 manzanas, cuadras. Y yo oía ese ruido peculiar que ese carro hacía. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorada. Él no solo se enamoró, yo también estoy, no que estaba. Era, wow, Juan, pórtate bien, que ya tú estás escuchando campanitas también. No me hagas hablar. Ok. ¿Por qué? Porque había una conexión. El sueño de Dios tiene que tener una conexión con Dios. Tiene que haber una conexión. Tienes que pensar en ese sueño. Te tienes que ver logrando esas cosas que Dios te ha dicho que vas a lograr. ¿Usted sabe qué? Muchas veces nosotras las madres no podemos ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Los vemos siempre en la esquina, los vemos en la cantina, los vemos haciendo travesuras. No podemos cambiar el sueño de Dios. Dios tiene un sueño para tu familia. Dios tiene un sueño para tu esposo. Dios tiene un sueño para tu hijo. Pero tú muchas veces, por las experiencias que has tenido en lo natural, tú te olvidas de que es Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios que tú comiences a cambiar esa visualización negativa. Y eso lo heredamos de los españoles. Cada una de las lugares donde los españoles colonizaron son gente negativa, despectivas. El lema de ellos es que en cada español hay un rey dentro de ellos. Pero cuando vinieron y se relacionaron con las personas que habían en estos países, porque eran países que vinieron, ellos no trataron a las personas como que ellos también eran rey. Pero nosotros tenemos un rey, que Él es rey, pero cuando Él nos ve a nosotros, Él nos ve como reyes, Él nos ve capaces, Él nos ve hábiles, que podemos lograr y soñar los sueños que Dios tiene para nosotros. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Son los sueños de Dios. Diga, son los sueños de Dios. Gestando en mí, gestando en mí, gestando en mí. Aleluya, gracias. Efesios 3:20 dice, y aquel que es que. Cada vez que yo menciono la palabra poderoso, yo no sé si usted me ve en la adoración, poder, siempre yo hago así. Porque Él es el que tiene el poder. Y Él nos ha dado el poder. La iglesia tiene el poder. Nosotros tenemos el poder para soñar como Él sueña. Qué explosión poderosa, que tu sueño se junte al sueño de Él y que venga una explosión, que venga su reino a la tierra. Poder, poder, el reino aquí. ¿Por medio de quién? Diga, por medio de yo. Por medio de mí. Por medio de cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que van a soñar en Panamá? No es amén. No me diga amén. ¿Quiénes son los que van a soñar en Panamá? Yo. Soy yo. Soy yo. Aleluya. Tener un sueño es tener un embarazo espiritual. Vamos a mirar a María. Se le apareció el ángel a María y le dijo ¿qué? Le dio la promesa. Tú eres la escogida para que se cumpla la palabra de Isaías y de los profetas, que un vientre que va a concebir y va a dar a luz, una virgen concebirá y dará a luz. ¿Qué fue eso? El sueño de Dios descendiendo ¿a dónde? Dice que el cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo tenía que pasar, ¿por qué? Por el vientre de María, en lo natural. Pero las promesas que Dios tiene preparadas en el cielo para cada uno de los que creen en Jesús, tiene que pasar por el vientre espiritual, por tu espíritu, para que tú lo puedas agarrar, tomar, posicionarte. Ella no sabía cómo iba a ser. Tal vez tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, o tú no sabes. Mire, cuando nosotros llegamos aquí a Panamá y pusimos el pie aquí en Panamá, eran como 6 maletas. No eran más, porque venía Dari,
Joshua y Nabiel. Eran como 10 tal vez. Gloria a Dios, 14 maletas. Mi esposo las contó. Pero todavía quedan como 20 en Chicago. Y vienen para Panamá. Aleluya. Esa es la visión. Anyway, hay otras visiones. Cuando pusimos el pie aquí, nosotros no teníamos una certeza de cómo Dios iba a mover el corazón de la gente que iba a escuchar la palabra, iba a oír, iba a ser despierto su oído para poder seguir esta palabra. Usted no está siguiendo a Nahum, usted no está siguiéndome a mí, usted está siguiendo una palabra, la palabra que te puede gestar, la palabra que se va a poner en tu espíritu y te va a cambiar, te va a transformar y te va a llenar y te vas a ver cosas que nunca imaginaste. Cuando nosotros llegamos aquí no sabíamos lo que iba a pasar, pero mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios y lo que va a seguir haciendo. Hizo un año atrás, pero el Dios que nosotros servimos, su mano no se ha cortado. Él está con su mano extendida. Lo que tenemos es que conseguir aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, ayúdame para ayudar a mi pastor, apóstol o papá. Ponlo como quiera. Lo que quiero es que nos ayude para cerrarle la boca al diablo. ¡Wow! Una vez más. Y aquel, ¿quién es aquel? Jehová de los ejércitos. Es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante de lo que pedimos. Tengo noticias para ti. Tus peticiones, conforme a esto, muchísimo. Tus peticiones son ¿qué? Pequeñas, limitadas, flojas, débiles, insignificantes para lo que Él ha prometido. Él ha prometido muchísimas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque aún nosotros estamos entendiendo con algo que nosotros nos reímos siempre, y es que hay gente que cuando lleguen al cielo, que le abran aquí la cabeza, va a decir: nuevecito, nunca se usó. Usted sabe que el hombre más inteligente del mundo usó solamente el 10% de su capacidad para aprender. Imagínate que tú en el espíritu, orando en lenguas, cediéndote, pidiendo entendimiento y sabiduría, que puedas desarrollar un 20%. Es más, yo digo que esas cosas nos las ha robado hasta el diablo. Esos sueños son sueños de grandeza. Dios nos ha dado sueños de grandeza. Nosotros tenemos que soñar como Él sueña. No con esta mente, sino con ¿qué? Con nuestro espíritu, con nuestro vientre espiritual. ¿Por qué? Porque ahí se va a depositar la palabra para hacer grandes cosas. Aleluya. Hoy no puedo gritar. El gritito que me gustaba no me salió. Así que, pero voy a terminar de predicar en el nombre de Jesús. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho. Ayúdeme, yo sé que usted sabe este verso. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en mi espíritu. El poder que actúa en mí es mi espíritu. El poder que actúa en mí es mi espíritu. De acuerdo a como yo ceda mi espíritu a Dios, a la palabra, a sus conceptos. Hablábamos con los jóvenes cuál era la victoria de la iglesia de los hechos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo le pregunté: ¿la iglesia moderna persevera en la doctrina de los apóstoles? Los jóvenes me dijeron: no. Según el poder que actúa en ti. ¿El poder de qué? El poder de la palabra que actúa en nosotros, que me habilita, capacita, me entrena, me enseña a tener sueños y visiones del Espíritu Santo para mí. Eso no es egoísmo.
para mi hogar, para mis hijos, para mis nietos, para mi país, para mi iglesia. Sueños. ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando, hijo de Dios? Tener un sueño es tener un embarazo espiritual. La palabra es la esperma del espíritu. Otra cosa que le voló la mente aquí a los panameños. ¿Cómo que la palabra es el espermatozoide de Dios? El esperma del espíritu. ¿Cómo queda encinta una mujer? ¿Con qué queda encinta una mujer? Vamos, piensa en lo natural, para luego irnos a lo espiritual. Por medio de la esperma de su marido. No del querido, de su marido. Del que Dios bendijo. No, todas esas cosas van a cambiar aquí en Panamá. Por lo menos en Maranata. Todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar porque eso no es parte de la doctrina de los apóstoles. ¿Me aman? Te amamos, pastora, mamá, o lo que quiera decir. Yo los amo, por eso les hablo de esta forma. Es el esperma. En lo natural no hay bebé sin esperma. Cuando yo me criaba, las muchachas decían que quedaron encintas en la piscina. ¿Quién dijo eso? Las muchachas que salían encintas en Puerto Rico decían que fue en la piscina. En la piscina. Ninguna piscina. Eso no es tan fácil. Anyway, eso fue un espermatozoide que andaba volando. Pero bueno, estoy aprendiendo a hacer chistes, ¿verdad? Porque yo nunca hacía chistes. Yo era fra. Pues mire, en lo natural se necesita una semilla. En las plantas son semillas y son transportadas por el aire. El aire las lleva y caen en su flor, en la que es de su género, y germina y produce. En los seres humanos y en los animales, fíjense que no puse animales y seres humanos en la misma categoría, porque nosotros somos superiores a los animales. Yo no salí del mono, yo no sé usted del gorila, yo no sé usted de dónde salió, pero yo no salí del mono ni del gorila. Yo fui creada. Yo pensé que iban a decir que ustedes también habían sido creados. Yo fui creada, y usted qué. En los seres humanos es por la esperma. Y de acuerdo a lo que yo entiendo, no fue que Dios descendió y tuvo relaciones con María. Eso sería una falsa doctrina. ¿Ok? Eso es falsa doctrina. La palabra lo que dice es que un ángel del cielo descendió con la palabra. ¿Con qué? Y cuando él habló con María, María fue seleccionada porque era una mujer que iba a creer. Dios no tira la palabra en gente que no cree. Por eso Dios los ha llamado a ustedes para que vengan aquí y reciban la palabra y sean fecundados por la palabra. Y por medio de la palabra, María recibió la palabra. ¿Cómo será hecho esto? Ella no tenía razón. O sea, ella no tenía revelación de cómo iba a ser. Pero el santo ser que nacerá de ti. ¿Por qué era santo? Porque era Dios el que estaba poniendo la palabra. De la misma forma, si Dios te dio la visión, Dios te dio el sueño, Él va a enviar la palabra para que tú des a luz ese sueño. Ese marido que tú quieres ver en la iglesia, ese hijo que tú quieres ver en la iglesia, esas finanzas que tú quieres ver que vengan a ti. Pero primero que nada, que sea Dios el que envíe la palabra. Que Él envíe su palabra. ¿Para qué? Para que podamos dar a luz lo que Él tiene. Tener un sueño es tener un embarazo espiritual. Es que la palabra venga y se implante en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro hombre nuevo. Porque el esperma de Dios no puede venir a un corazón viejo, a un corazón que no ha nacido de Dios. Tiene que venir a un corazón
que ha sido lavado por la sangre del Cordero, que ha sido limpio por la palabra, que has recibido y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador y se ha rendido, y entonces se convierte en un terreno fértil para recibir la palabra de Dios. Hay gente en las iglesias sentados escuchando una palabra. Aquí hay mucha gente que está escuchando la palabra. Y hay gente que por un año se sentaron a escuchar esta palabra, pero no tenían un corazón fértil para recibir la palabra. Y cuando no hay un corazón fértil, la semilla que cae en espinos, cae en piedras, cae en terreno marbechado y no puede dar fruto. Y si da unas hojitas, van a ser unas pequeñas hojitas. Y algunas de gente dice: ay, si fulano cambió. Mentira, no ha cambiado nada. Son unas hojitas que salieron entre las grietitas de las piedras. Un poquitito de tierra que había allí. Pero eso no es terreno fértil. El terreno fértil es el que escucha la palabra y da fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya. Por eso le digo, no se deje engañar. Examine los frutos. No juzgamos a nadie, solamente que me va a caer de arriba. Un panapén, un mango, un aguacate, un coco. Todo depende debajo de donde estés. ¿Ok? Esto se va a poner más interesante. Hay cristianos que no tienen fruto ni flor. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que Dios are su corazón con la palabra. Están sentados ahí refutando. Acércate el de la televisión. Espero que no se vea nada. Un corazón así podrá recibir algo de Dios. Ah, no, pero fulano de tal lo dijo diferente. Te vas a quedar seco, sin fruto. Sin fruto, ¿por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y yo le he dicho a ustedes que hace 2000 años esta palabra es la misma palabra. Se está predicando, pero los frutos tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Por el corazón. La condición de tu corazón va a determinar si tienes fruto o no tienes fruto. Si tienes hojitas nada más. ¿Qué pasó con la higuera? Ay, Dios mío, por favor. Yo no quería ir ahí. Cuando Cristo vio la higuera, la vio muchas hojas frondosas. Y se acercó a ver si tenía fruto. Quiere decir que cuando hay hojas, se supone que haya fruto, porque Dios no va, bueno, no Dios, Cristo no va a ir a exigirte algo que tú no tienes. Cristo no te va a exigir a ti que des 1 millón cuando Él sabe que tú no lo tienes. Ay, pero yo recibí palabra de Dios que yo tengo que darle 1 millón. Ese no fue Dios, ese es el diablo. Porque si tú no lo tienes, Dios no te va a pedir lo que tú no tienes. Dios esperaba fruto en la higuera. ¿Qué esperaba Dios? Pero no guardes las cosas en la casa y después dices: ay, no tengo, pero lo tienes escondido allá porque no lo quisiste traer para que Dios no te lo pidiera. I got you. Ok, Cristo fue a inspeccionar la higuera porque Él sabía que cuando la higuera tiene hojas, tiene que haber debajo de las hojas, es el camuflaje para guardar el fruto, para que ese fruto madure, para que ese fruto no se dañe, no se lo coman los pájaros. Él fue a buscar fruto y no encontró. ¿Y qué dijo? Maldijo la higuera. ¿Usted sabe qué? Si Dios a usted le ha dado fruto y usted lo está escondiendo, ¿qué pasó con la higuera? Dice que cuando regresan, los discípulos miran la higuera y dicen: mira, la higuera que maldijiste, se secó de raíz. Por eso es que hay cristianos secos de raíz y quieren aparentar que tienen hojas. Padre mío, mentiroso. Solo tienes hojas, pero no tienes fruto.
recuerda que mi unción es profética. Por eso yo muchas veces meto la espada, porque yo no sé qué yo soy, pero yo no me llamo profeta, pero la palabra muchas veces es profética. Rompí los espejuelos. Bueno, gente sin sueños perecen porque no pueden dar a luz. ¿O yo? Si tú no tienes un sueño, tú no puedes dar a luz. Si tú no te dejas fecundar por la palabra de Dios, tú no puedes dar a luz. Qué triste un hombre tratando de dar a luz, ¿verdad que no? A menos que le hagan unos cambios en la cablería. Pero es imposible. Hay uno ahí que creo que va para el segundo bebé. Hay un hombre que le hicieron cambio de cablería y él dio a luz ya uno y está encinta, creo, ya debe haber dado a luz el otro. Pero no es natural, es anormal. Es médico, no es naturaleza. ¿Ok? Pero tú no vas a dar a luz si tú no has sido fecundado. No importa que la barriga te crezca, no importa que pujes, no importa que hagas todos los ejercicios y todas las cosas. ¿Por qué no hay un fruto? Porque nunca fuiste fecundado. Así que deja que la palabra caiga en tu corazón, que crezca, que germine para que dé fruto. Necesitamos meditar en esa palabra y permitir que esa palabra entre en nuestro corazón para que dé fruto. La palabra hablada es el elemento creador. Ya yo eso lo toqué. Pero cuando tú hablas la palabra sobre ti mismo, ¿qué palabra? La que está escrita. A menos que Dios te dé una palabra profética, pero recuerda que toda profecía tiene que ser juzgada por medio de la palabra. Porque si un ángel del cielo viene con otra cosa diferente, anatema, no lo recibas, no lo tienes que recibir. Así que la palabra hablada es el elemento creador de Dios. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. ¿Qué entendemos por la fe? Haber sido constituido ¿qué? El universo. ¿Por qué? Ayúdeme, usted lo sabe. ¿Cómo fue constituido el universo? Dijo Dios. Dijo Dios. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Repartió las aguas, los cielos, el firmamento. Todo fue creado ¿por qué? Tú fuiste creado ¿por qué? Esa misma palabra actuando en ti va a producir. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Wow! En el Salmo dice el aliento de su boca. O sea, él no tuvo ni que pronunciar, él es tan poderoso. Como tú viniste a la vida, sopló sobre ti. Como nacieron del Espíritu los primeros apóstoles, los primeros que comenzaron a predicar el Espíritu Santo, sopló. Y como las iglesias nacen, crecen, se reproducen. Necesitamos el soplo de Dios para que venga la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, la vida del Espíritu se manifiesta en nosotros. Jesús hizo todo conforme a la palabra. Como nosotros, Maranata, Panamá, vamos a hacer las cosas conforme. Por eso es que le decimos la palabra. Y no, puede que crean, no, creemos. Diga, yo creo. La palabra es mi vida. La palabra me energetiza para hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué son cosas sobrenaturales? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que en esa promesa estamos todos nosotros incluidos. Por eso yo no los quiero a ustedes hablando negativo de su iglesia.
Ustedes van a hablar lo que la palabra dice sobre esta iglesia. Creceremos, seremos multiplicados, llenaremos la tierra con la palabra de Dios, llenaremos la tierra con el estilo de vida que nos están enseñando, llenaremos la tierra. Muchos vendrán, correrán al pan, al vino y al aceite, aleluya, y vendrán del norte, del este, del oeste, vendrán de todo lugar porque correrán a la palabra, porque donde Él fuera exaltado, Él va a traer muchos a Él. Amén. Aleluya. Jesús hizo todas las cosas por la palabra en Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Yo quiero ver eso aquí. Yo lo vi en Chicago, pero yo lo quiero ver aquí. Que los endemoniados, el demonio salga por la palabra. Que la enfermedad salga por la palabra. Como Dios hizo todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él estaba ungido, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando, quebrantando el yugo de Satanás sobre los seres humanos. ¿Por qué? Por la palabra, por la unción. La palabra, cada uno de nosotros, si creemos, podemos ejercitar ese dominio sobre los espíritus inmundos. Y cuando veamos a alguien en una silla de ruedas, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y si no se levanta, pues bueno, que se quede ahí, pero tú ejercitas. Ahí tú vas a creer hasta que uno se levante. Alguien se va a levantar. Y si necesito finanzas, llama a la finanza. Y si no llegan, pero las llamaste, y tal vez la segunda vez o la tercera vez o la cuarta vez o la quinta vez, en algún momento va a llegar lo que tú digas. Recuerda que la fe es un granito de mostaza que si nunca lo pones en la tierra, nunca va a dar fruto. Tal vez no funcionó la primera vez. El primer enfermo que nosotros oramos se murió. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Bueno, vivió por un tiempo, ¿te acuerdas? Eso fue una cosa espectacular. Nosotros oramos y el hombre fue sano, ¿verdad? Y después llega al trabajo, él trabajaba en el aeropuerto y le ponen una vacuna y le regresó el cáncer. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son los gérmenes de la enfermedad. Si Dios te sanó de cáncer, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero si Dios te sanó de cáncer, no permitas que nadie te ponga ningún germen de ninguna cosa, ningún tipo de vacuna. Es mejor perder el trabajo y no volver a morirte de cáncer. Le pusieron una vacuna y cayó en la cama y murió. Fue nuestro primer diácono, nuestro primer ayudador, que cuando habían 7 endemoniados en el piso gritando, uno de los que estaban mirando, decían que eran cristianos, pero siempre hay alguno colado, hay algún Judas siempre. Estaba él allí, era papá de uno de los muchachos que estaba bien, pero el papá vio el revolú que había. ¿Saben lo que es revolú? El tumulto, el bullicio, la gritería, la patalería. Porque usted sabe que cuando los demonios se le ponen fuego empiezan a gritar y a patalear. Y eso era un revolú allí. Una palabra puertorriqueña por si no la saben. Y ahí el hombre se fue y llamó a la policía. Y estábamos en un sótano de una casa. Llama a la policía. Y aparecen los policías de Chicago. Ahora son un poquito bajitos, pero 40 años atrás, 43, no 40, eran enormes y llegan así bien. Aquí no hay policía. No, él no es policía. Llegan allí y Naúm allá bregando con los demonios, y allá el otro, el muchacho ese que estaba diciendo que después murió cuando le pusieron la vacuna, estaba ya bregando con otro, y había otro hermano servidor allá con otro, y todos paleteando y todos a la misma vez gritando. Y llegan los policías, como 4 policías entran. ¿Qué están haciendo aquí? Y yo le decía a Naúm, déjame quieta que estoy echando el demonio, quieto, déjame quieto. Y yo le hacía así por... Y él, no te dije que me des quieto. Miren, nosotros tenemos un gallo de pelea aquí. Yo no sé si eso es malo. ¿Eso es malo? No, ok. Nosotros aquí, nuestro pastor es un gallo de pelea.
Y yo soy una gallina de pelea. Eso no se ha visto, pero estoy bromeando. Y yo lo tocaba para que él mirara. Y cuando mira, el hombre dice, "What are you doing here?" ¿Qué estás haciendo aquí? Y Nahum le dice, "Did you see the exorcist?" ¿Usted vio el exorcista? Y el hombre le dice, porque para ese tiempo estaba de moda el exorcista. Entonces el policía le dice, yes. Well, that's what I'm doing here. I'm just putting some demons out of this person. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Yo estoy sacando algunos de los demonios que tiene esta gente. Le dijo más, ¿quieres ayudarme? Porque lo iba a poner al policía a agarrarle los pies a aquellos que estaban pataleando. ¿Quieres ayudarme? Mira, Iván. Después nos enteramos que fue el observador. Porque hay hermanos que están... Me salí del tema nuevamente. Mi esposo dice que yo me especializo en eso. Salirme del tema. Ok. El mundo natural que fue hecho por la palabra de Dios responde a la palabra. Nosotros de ninguna forma tú vas a tener las promesas de Dios hablando otra cosa. Por eso es que muchos de ustedes han perdido muchos años en los lugares que estaban porque no le enseñaron a que lo que usted necesita de Dios se consigue exclusivamente por la palabra. Por la palabra fue hecho el mundo. Por la palabra Cristo se encarnó en una mujer. Por la palabra Él venció a los principados, potestades, poderes de las tinieblas. Cuando se levantó de los muertos, por la palabra. ¿Por qué? Porque todo estaba escrito. Así que no creas que vas a recibir absolutamente nada de Dios. Esos sueños, esas visiones que tienes de Dios, las vas a recibir exclusivamente cuando te adhieres a la palabra. Stick to the word. Stick to the word. Stick to the word. Pégate a la palabra. Es como un sticker que te pegas a la palabra, que se convierta en carne. Y tú verás que no hay límites. No hay límites a lo que Dios va a hacer con nosotros. Por lo tanto, lo que digas, Maranata, lo que digas. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? Sí, pero ¿qué decimos? No estoy esperando a ver si ellos me dicen. Dime algo. No, eso de que amamos. No. Vamos a ser multiplicados. Vamos a llenar la tierra. Vamos a ser fructíferos. Vamos a crecer. Vamos a avanzar. Vamos a aplastar al diablo. Vamos a ponernos por encima de las circunstancias. Vamos a conquistar. Nos vamos a parar sobre nuestros enemigos. Vamos a hollar todo demonio que se levante en contra nuestra. Nadie nos detiene. Nadie nos aplasta. Nadie podrá con nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo. La palabra dice que yo soy cabeza y no soy cola. Yo he sido, aleluya, exclusivamente diseñada para señorear sobre todo aquello que se opone a mi avance en la palabra espiritual. Eso es lo que vamos a decir. Aleluya. Después lo vamos a amar, pero primero tenemos que conquistar. Si no conquistamos, ¿cómo va a ser eso? Hollando. Aquí no, esto no es para gallinas. Esto es para águilas. Esto es para águilas. Aquellos que tienen pantalones suficientes para decirle al diablo: suelta a mis hijos, suelta mi dinero. Se acabó el robo aquí. Se acabó, ya tú no puedes seguirme robando. Díganlo. Los redimidos, ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Díganlo los redimidos de Jehová, los que han libertado del poder del maligno, de las garras del diablo. Tú fuiste trasladado. En un tiempo tú eras esclavo. En un tiempo tú no tenías capacidad para soñar.
pero hoy has sido redimido. Hoy puedes soñar. Sueña con ese negocio. Sueña con ese negocio. Sueña con ese negocio. Sueña con gente que viene a ti a buscar tus servicios. ¿Por qué? Porque tú ya tú fuiste redimido del poder de las tinieblas. Y por lo tanto, ahora tú tienes un vientre espiritual. Ahora tú tienes un espíritu que concibe los sueños de Dios. Que concibe los sueños de Dios. Y tú acá ejecutas, porque tú te conviertes en la boca de Dios para juzgar todo lo que se levante en contra del reino, en contra de la iglesia, en contra de tus pastores. ¿Qué vamos a decir? No hay diablo que toque a nuestros pastores. No hay secuestro organizado que toque a nuestros pastores. Ellos están aquí, pero diablo, tú no los tocas. Usted es responsable de guardarnos a nosotros. Aleluya. Aleluya. Yo nunca termino. Yo dejo de predicar, pero yo no termino. Aleluya. Hay un verso muy importante aquí en Jonás 2, 6 y 7. Descendí. ¿Usted sabe qué? Mientras tú estés hablando, en tu futuro no vas a tener bendición de Dios. Mientras tú estés hablando, en el hoy no vas a tener la bendición del Señor. ¿Tú sabes dónde tú tienes que estar? En la cruz. Lo que pasó 2000 años atrás. Allá ya Cristo te venció. Y si Cristo te venció, Él está en mí, yo estoy en Él, pues yo te venzo también. ¿Usted sabe dónde fue la victoria de Jonás? ¿Cuándo fue que él salió del pez? Cuando él miró atrás. Donde único vamos a mirar atrás es a mirar la cruz. Y tampoco por el espejo retrovisor. Vamos a decir la cruz. La cruz. ¿Qué ganó Cristo en la cruz? Aleluya. Descendí, ¿qué es eso? Pasado. A los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él ya no tenía esperanza. Ya él no tenía esperanza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. ¿Para qué? El diablo te quiere tener ahí donde tú no puedes soñar. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Dónde estaba él sepultado? En el vientre de una ballena. No importa las circunstancias donde tú te encuentres. No importa las circunstancias. Él estaba en un vientre, imagínate. Todos los jugos gástricos de ese animal era lo que él estaba respirando. Hay gente que erupta y usted quiere correr. Imagínate los jugos gástricos de una ballena que había comido cuánta cosa hay. Algas, cuánta cosa. Eso era una sepultura. Pero de aún de la sepultura Dios te puede sacar. Del lugar ese donde tú te encuentras Dios te puede sacar, levantar. Lo que tienes es que creer. Aleluya. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios, el próximo. Aleluya. Cuando mi alma desfallecía, no te tienes que quedar ahí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé ¿de quién? De Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No importa la condición o el lugar donde tú te encuentres. No importa. Simplemente eleva tu voz y Él te va a socorrer. Él te va a levantar. Él te va a poner en un lugar seco, en un lugar amplio, en un lugar donde vas a fructificar. ¿Por qué? Porque Él ha puesto lo máximo que Él tenía en ti, y es su Hijo. Él te ha llenado con el Espíritu Santo. Él te ha levantado. Pero no es para que te quedes con los brazos cruzados. Es para que hagas la obra de Dios y con denuedo proclames lo que Dios ha dicho en su palabra. Aleluya. Es más fácil
para el diablo tenerte atado. Cuando tu corazón está turbado, cuando tú no conoces la promesa, eres un muñeco del diablo. Él te lleva para donde quiera, él quiere llevarte. Pero cuando tú tienes revelación de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, de aquel que te levantó, resucitó de los muertos, te hizo abundar. Él te ha dado vida y vida en abundancia. Él ha puesto un espíritu dentro de ti. Tu espíritu estaba muerto en delitos y en pecados, pero Él un día no miró tu pecado, no miró tus delitos. Él extendió la mano y tú te agarraste de Él. No lo sueltes ahora, hijo, hija, no lo sueltes ahora. Eso es lo que Dios tiene para ti. De esa condición de redimido, transformado, salvo, lleno del Espíritu Santo, allí entonces podemos soñar los sueños de Dios. Pastor, les amo.